pero es inmersión. En español sería inmersión, en hebreo es tevilá. Muy bien. Y veíamos lo que es la impureza y la impureza, que dijimos que nada tenía que ver con los aspectos físicos de este plano. Entonces, vamos a continuar viendo. Quedó también una pregunta pendiente, vamos a tocar también esa parte, la que vimos al final, y la vamos a tocar al final. Al principio vamos a enfocarnos en algo nuevo. Sí, bien. Entonces, vamos a empezar con lo que dice Rabbi Yeshua ben Yosef, el Mashiach, en el libro conocido como Juan, capítulo 3, en su versículo, de hecho lo vamos a leer un poquito más, ¿verdad? De ahí, así que vamos a ver el capítulo 3, Yohanan, Juan 3, capítulo 3, y vamos a ver desde el versículo 5 hasta en adelante. 3, verso 5 en adelante. Ahora vamos a ver algo nuevo acerca de la mikve, acerca de la tevilá, de este mismo, pero un nuevo tema acerca de estos. Vamos a dar también un panorama general. No vamos a introducirnos tanto a los detalles ni a ver a profundidad, porque no podemos. Vamos a dar el plano general, la estructura, y después, en clases shurim posteriores, hemos de dar cada uno de ellos más fundamentado, mejor explicado. En esta, repito, solamente vamos a ver lo que es el concepto general, a modo general. Bueno, estamos en 3, ¿sí? En verso 5 le dije. Entonces, déjame encontrarlo, y dice de la siguiente manera. Juntos dice, Yeshua respondió: si en verdad yo te digo que a menos de que una persona nazca del agua y del ruach, no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del ruach, ruach es. Muy bien. ¿De qué está hablando aquí nuestro maestro, Rab Yeshua? Está hablando de el proceso de sumergirnos en una mikve, es decir, de sumergirnos, como lo veíamos en la clase anterior o en clases anteriores. Mikve es cualquier reunión de aguas, lo veíamos. El ejemplo que poníamos es que los primeros discípulos veían a la mikve y le decían que es equivalente simbólicamente a lo que sucedió en el diluvio. Ahora, en el diluvio llueve 40 días con sus 40 noches, pero ¿cuánto tiempo queda el agua sobre la faz de la tierra, cubriendo, dice, 15 codos por encima de la montaña más alta? ¿Cuánto tiempo queda? De hecho, más, porque dice que lo que se conoce como el diluvio empieza en el año 600 de Noé. Es más, vamos para allá, vamos a Bereshit, Génesis, para que veamos eso. Entonces, 7:11 de Bereshit o Génesis. Pueden prenderse la luz de este lado para que les alumbre un poquito más.
Sí está algo oscuro ahí para que no se frustren los ojos. El de atrás también. Muy bien. Dice así, 7:11. Dice, en el año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo. ¿Cuál es el mes segundo? Acuérdense, ya lo tenemos, lo anotaron cuando vimos lo de los calendarios. Pero noten eso, en el año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, a 17 días del mes, fíjense cómo nos da exactamente cuándo fue. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Sí? Bueno. Ahora veamos en capítulo 8, verso 14. Vamos a hablar 13 y 14. ¿Sí? Dice, miren. Y sucedió que en el año 601 de Noah, en el mes primero, el primero del mes, fue en Rosh Chodesh, las aguas se enjuagaron de sobre la tierra y quitó Noah la cubierta del arca y miró, he aquí, la faz de la tierra estaba seca, junta. ¿Cuánto había pasado ahí? 11 meses. 11 meses, porque de hecho fue en el mes primero. Acuérdense que empezó en el mes segundo, pero todavía no salen. Ahí apenas quita la cubierta y ven que se está seco, pero todavía no salen. Verso 14. Y en el mes segundo, a los 27 días de mes, se secó la tierra. Y habló Elohim a Noah diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo fue la orden de salir? Lo dice el 14. A los 27 días. Entonces, ¿cuánto tiempo fue? Porque cuando empezó, dice, fue el mes segundo, a los 17 días. Un año, 12. Un año, 10 días. Sí, 10 días, porque son 17 y los otros son 27. Entonces, dura un año con 10 días esa mikve. Es lo que enseñan los discípulos. Por tanto, hay una reunión de aguas, por eso no corría. Les decíamos, una de las cosas que se hace en una mikve es que no debe de correr el agua. Si es artificial, si es natural, debe de correr. Ok, están 1 año y fracción ahí. Muy bien. Ahora, según lo que nos dice nuestro maestro, el Rabbi Yeshua, en lo que acabamos de leer, Yohanan 3, dice que es necesario nacer del agua. Nacer del agua. En el contexto hebreo, y eso lo podemos ver en todos los sabios de Israel, cuando uno se sumerge en una mikve, conlleva el significado de nacimiento. Es decir, que uno es como un embrión que está dentro de una matriz, de un vientre. Y al momento de salir, nace. Por eso es que, como saben, cuando uno va a estar en una mikve, va a sumergirse en una mikve o en una piscina ritual, no es lo mismo. Yo les decía, como anteriormente nos habían enseñado, que es hacia atrás, y que nos decía el hermano Jacob, Jacob, de espaldas. No es así. Es ligeramente con los pies separados y nos sumergimos totalmente como en
estado fetal. ¿Sí han visto cómo están los niños? ¿Sí? Exactamente, por eso es una de las cosas que se hace. Uno se encorva y se agacha de manera que sea como el estado fetal, como un pequeño niño en un vientre. Se mete uno, sale y es símbolo de nacimiento. Eso lo dice nuestro rap, o también muchos de los sabios de Israel. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene esto? No solamente es un nacimiento, sino es que conlleva una elevación espiritual. Lo voy a decir de la siguiente manera. Cuando uno, la clase anterior veíamos, cuando uno acude a una mikve, es porque está en estado de impureza. ¿Sí? Está tamé. Pero ¿qué sucede si yo no estoy impuro? Ritualmente, no estoy tamé. ¿Puedo entrar a una mikve? Si no estoy impuro. Veíamos la clase anterior que todos los casos era cuando estaban impuros, se tenían que sumergir. Entonces, si no estoy impuro, ¿me puedo sumergir? Escuché un débil sí por ahí, ¿sí? Porque es para la purificación. Sí. Es para lavar el cuerpo, es para la espiritual. Espiritual, sí, porque no es lavar el cuerpo, no es cuestión corporal. Es espiritual. Entonces, aunque yo no esté impuro ritualmente, que esto es conocido como tamé en hebreo, uno se puede sumergir. ¿Con qué motivo? Para obtener una elevación espiritual. Vamos a dar el ejemplo. Cuando yo estoy sucio, hablando en el cuerpo, me baño. Voy a decir un ejemplo. Tal vez algunos se bañan cada 3 días, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que tú te bañas a las 12 del día y a las 2 de la tarde te vuelves a dar un baño. ¿Es porque estás sucio? A veces no, puede ser que sí, ¿no? A lo mejor sudaste, hiciste un trabajo fuerte, etcétera, no sé. Pero puede bien que no. No tendría que ver con tu suciedad de tu cuerpo, sino que para sentirte más limpio o estar más limpio. Cuando uno no está impuro, y eso lo hacemos en los 40 días de Teshuvah, los 40 días de arrepentimiento, no es que estemos impuros en cuestión como la veíamos, que no es que hayan dado a luz las mujeres, los hombres no es que hayan tenido tzará o que hayan tocado un muerto, no es de ese aspecto, sino es para obtener una elevación espiritual. ¿Qué quiere decir tzará? Tzará, lepra, lo que he traducido normalmente como lepra, pero no es la lepra con eso. Muy bien, entonces, cuando se hace la tevila o se sumerge uno en una mikve, vamos a notar cuatro casos en que no es para quitar lo tamé, lo impuro, sino es para un nacimiento y una elevación espiritual. Anoten, 1, en el bar mitzvah o en el bat mitzvah, esto es, en la ceremonia donde un infante pasa a recibir todo el peso de los mitzvot, es decir, su, por así decirlo, adultez en cuanto a mitzvot. Bar mitzvah, eso significa, bar en arameo es hijo, mitzvah es mandamiento, entonces literalmente significa hijo del mandamiento. Bar mitzvah es hija del mandamiento. Aquí también hay muchas cosas que tenemos que ver, pero como bien lo habíamos aprendido, a un niño se le empieza a enseñar desde edades tempranas, desde los 3 años. Desde los 3 años empieza su instrucción de Torah, ¿ok? Pero no está obligado
a cumplir con las mismas de la Torah. Por ejemplo, en ayuno, cuando pasamos el ayuno, les dijimos, los niños no ayunan, ¿no? No están obligados, ellos no entran en el ayuno. ¿Okay? ¿Quién entra en el ayuno? Después de este bar mitzvah o de la bat mitzvah. Los varones es a los 13 años y mientras las mujeres es a los 12 años. Es un proceso, bueno, aquí se nace a una vida adulta en cuanto a mitzvot. Sí, de ahora en adelante, después de esa ceremonia, ya son culpables delante del Eterno si transgreden voluntariamente un precepto de la Torah. Solamente a esa edad que ya tienen lucidez, que ya tienen conocimiento y juicio, muy bien, y todo lo que conlleva. Ajá. Esto contiene la idea de una elevación. Ajá, de una elevación. Porque ahora nacen, ahora suben a donde no tenían esto, no estaban obligados, pero ahora ya, por ejemplo, ahora ya estará cuando se hace Kabbalah Shabbat, la recepción del Shabbat. Si ustedes recuerdan, la mujer es la del precepto de encender las nerot, las luces, y ella ahora ya sería privilegiada con poder encenderlo igual que su madre. Antes no. Ahora vamos a lo que se conoce como Lucas, la Besorá de Hillel. Algunos también le ponen Luca. Es Lucas capítulo 2. Sí. Mi hermano va a hacer un comentario. Voy a hacer un comentario que con respeto, no es nada grosero, ¿no? ¿Por qué a la mujer se hace la misma? Porque después de su primera menstruación ya es mujer, ya tiene juicio, ya está apta para tener hijos. Ya el varón a los 13, porque ya tiene esa madurez del semen para procrear hijos. Se le entrega la Torah, los mandamientos, para que sea ella o él, nosotros somos responsables de si llevamos la palabra o no la hacemos. Sí, eso me lo explicaron a mí y yo lo comparto con ustedes. ¿Sí? ¿Está claro? El hermano Jacob nos dice que hay una señal incluso en el cuerpo o en la etapa que se puede ver física para esta ceremonia, y le dan esa explicación también es algo que no iba a dar, pero está bien, muy bien. Bueno, continuamos. Entonces estamos en Lucas capítulo 2, versículo 42. De hecho vamos a leer desde el verso 41. Lucas 2, 41 y 42. Dice: e iban sus padres todos los años a Jerusalén, a Pesaj, a la festividad de Pesaj, traducido normalmente como Pascua. ¿Sí? Pero miren cómo dice el 42. Y cuando fue, hablando de nuestro Rab Yeshua ben Yosef, dice: cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. O en otras versiones, cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén para la Moed, para la fiesta. No sé qué versión tengan. Vienen ahí. Entonces ustedes recuerdan que según la Torah nos dice que todo varón, todo hombre, no dice niños, todo hombre, todo varón
está obligado a presentarse delante del Eterno 3 veces al año sin excepción en Jerusalén. No hay excepción, dice, todo varón, todo hombre tiene que presentarse 3 veces al año en Jerusalén. Esto es para 3 festividades. ¿Para cuáles son? Las fiestas de peregrinación, también dicho como las de romeraje, la Shalosh Regalim. ¿Sí? Ok, entonces, vean cómo en el verso 41 dice que iban sus padres. Yeshua no iba. Iban sus padres todos los años. Pero justo a la edad de 12 años se le lleva por primera vez a Jerusalén. Esto es para que el niño vea más próximo, vea con sus propios ojos todo lo que es la festividad, todo el Pesaj, pero aún no participa, todavía no. Este es parte de su, por así decirlo, adiestramiento, su educación para el momento en el que él esté obligado, y eso es, como ya hemos dicho, en el Bar Mitzvah. Él tiene que, este niño tiene que hacer una tevilá en la mikve, se tiene que sumergir en la mikve de tal manera que él nace. Ya lo veíamos, decimos que la mikve es como un vientre. Entonces al momento de salir nace para su vida adulta en cuanto a mitzvot. Ahora, si lo vemos aquí, en hebreo dice Vayalú, y subieron. Y subieron. No tiene que ver, hermanos, con la elevación sobre el nivel del mar. Hoy se dice, está a tantos metros del nivel del mar, ¿no? Es altura. Hoy se mide así. Pero aquí no tiene que ver con eso. Siempre que uno sube a Jerusalén, siempre se utiliza subir, la palabra subir. Nunca descender. Y eso lo pueden ver desde la Torá, los profetas. Y donde le busquen siempre se habla de subir a Jerusalén, de subir y no de bajar, porque es en una percepción espiritual. Cuando, y se los he compartido, vamos a tener que ver esa clase con un poco más de detenimiento, los niveles de Kedushá, de santidad, en todo el mundo, y el lugar más santo que existe. Entonces, Jerusalén es la ciudad del gran rey, ciudad del Eterno, y hay por eso una elevación. Tiene que siempre subir. No vas a encontrar una cita donde diga, y bajaron a Jerusalén, porque no se concibe de esa manera. Siempre es una elevación, siempre es ir hacia arriba. Bueno, esa es la primera de las situaciones. La segunda situación, anótenla, la boda, el pacto matrimonial, la jupá, Kiddushim, ¿sí? Ahora, la mujer, la novia, cuando se va a casar, cuando va a entrar dentro de la jupá, ella se sumerge en una mikve. No se sumerge para quitar tamé o impureza, sino ella se sumerge, como les vuelvo a repetir, de la forma fetal, hace la tevilá en forma fetal, y al salir nace para su vida de esposales, ¿sí? su vida matrimonial, ¿sí? Está buscando una elevación espiritual para la vida de casada.
Porque la vida de casada viene con muchas más mitzvot. Por ejemplo, de la mitzvah, la primera mitzvah. ¿Cuál es la primera de todas las mitzvot? Según el listado de los 613. ¿Vale? ¿Cuál? No, estamos aquí para aprender. Bueno, pues si no sabemos, pues, la primera mitzvah que aparece no en el Sefer HaMitzvot del Rambam, sino el Cajinú, la lista conforme van desde apareciendo, es procrear, traer vida al mundo, llenar la tierra, como dice. Vamos a Bereshit. De hecho está desde el 1, pero vamos a ver en el 9:1. Estamos en Bereshit, capítulo 9, verso 1. Dice, bendijo Elohim a Noach y a sus hijos, diciéndoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra, llenen la tierra. En el verso 7 también se encuentra y dice, y ustedes, gente, sean fructíferos, multiplíquense, poluden la tierra y multiplíquense en ella. La primera está como verajá, como bendición. En el verso 1, si ustedes ven, dice, y bendijo. De la manera que lo bendijo fue que fructifiquen, ¿sí? Llenen la tierra. Pero en el verso 7 no aparece esto de verajá, no dice, y los bendijo, sino que ya esto es mitzvah, esto es mandamiento, ordenanza. Más ustedes se fructificarán y se multiplicarán, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Polulen la tierra, llenen la tierra. Eso le dice. Entonces la primera mitzvah es engendrar, tener hijos. Y si ustedes ven, el verso anterior a lo que dice fructificar, dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Pero entonces, por ejemplo, Rashi se pregunta y dice, oye, ¿pero por qué está hablando de asesinato y luego habla de engendrar, de multiplicarse? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué está así? Sabemos que nada en la Torah, ni el más pequeño detalle, está de más. Nada en la Torah está porque sí, o para embellecer, o para cualquier otra circunstancia. Está por una instrucción, está para que aprendamos algo de ahí. ¿Por qué entonces, dice Rashi, por qué situación aparece el derramar sangre? Inmediatamente se vuelve a mencionar el fructificar? ¿Por qué? Porque en el entendimiento hebreo, la persona que no fructifica, que no procrea, es equivalente a derramar sangre o asesinar. ¿Sí? Esto es en la mentalidad. La mujer hebrea sabe que debe cumplir, ayudar a cumplir esta mitzvah. Se casa, toma esto, es para que se cumpla una de las más grandes mitzvot, y no estoy diciendo que hay chiquillas, pequeñas mitzvot, sino que hay unas mitzvot que todavía están por encima de las demás, y esta es una de ellas. Esta es reproducirse. Entonces, les decía, la mujer, cuando antes de hacer el kiddushin,
la boda, estar bajo la jupa para el pacto matrimonial, se sumerge en una mikve de tal manera que nace para su vida como casada una elevación espiritual que la prepare para, por ejemplo, el procrear. Para esto vamos a una cita, vamos a Ezequiel. Yehezkel Anabí, el profeta Ezequiel, 16, 8 y 9. Ahora, Yehezkel 16, 8 y 9. Lo voy a leer, nada más espero que lo tengan para que me sigan con la mirada. Aquí tenemos lo que dice el profeta Yehezkel en cuanto a cuando Hashem toma a Israel, al pueblo de Israel, como su esposa, ¿sí? Y aquí le dice: de nuevo yo pasaré junto a ti y miré, dice, de nuevo yo pasé junto a ti y te miré y ve que tu tiempo había llegado. ¿Tiempo para qué? Amores. ¿Sí? El tiempo de amores. Ya estaba lista o en edad de casarse. Así que extendí mi manto sobre ti. ¿De qué manera? De una manera similar a como lo hizo Boaz a Ruth. Que esto tiene también un gran significado. No vamos a meternos, pero bueno, dice: para cubrir tus partes privadas, y entré en pacto contigo. ¿Qué pacto es? Matrimonio. Pacto de matrimonio, sí, muy bien. Dice Yahweh: y fuiste mía, te tomé por esposa. Entonces, dice, te bañé con agua, lavé la sangre de ti y te ungí con aceite. Vean cómo nuevamente está conectado que la mujer, antes de tener Kedushin, hay que sumergirse, hay que bañarse bañarse. Ok, vamos, también lo dicen los primeros discípulos, Efesios 5:26, vamos para allá. 5:26 y 27. Y vamos a verlo como aquí está todavía más claro, cómo lo enseñaban los primeros discípulos, de manera que la mujer debe de tomar la decisión, debe de tomar este paso tan importante que es sumergirse en la mikve antes de contraer matrimonio. Voy a leer la versión Kadosh. Dice, ¿ya la tienen? Y ahorita la leemos en la versión común, a ver cómo difieren. Dice, para apartarla para Yahweh, purificándola por medio de la inmersión en agua, en una mikve, por decirlo así, a fin de presentarse en una asamblea mesiánica a él mismo como esposa, sin mancha ni arruga o cualquiera de estas cosas, sino kadosh, sin defecto, por la cual estar complacido. A ver, alguien que me lea la versión común. Mis hermanos, bien diferente, ¿verdad? Nuevamente dice así: para apartarla para Yahweh, purificándola por medio de la inmersión en agua, en la mikve, por decirlo así. 27. A fin de presentar la asamblea mesiánica a él mismo como esposa, sin mancha ni arruga o cualquiera de estas cosas, sino kadosh, sin defecto, por la cual estar complacido. ¿No? A ver, léala desde esa versión común. Leo
leyendo la versión Jerusalén. La versión Jerusalén, muy bien. La católica Jerusalén. Ajá. Dice, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Muy bien. Conlleva la misma idea. Dicen que para presentársela limpia, ajá, pero ahí no dice pero que... ahí hay unas palabras claras, si la vuelves a leer, tú ves cuáles. En la versión Kadosh normalmente dice sumergirla en la mikve. No, pero aparte, aquí dice, se entiende que hay que purificarla mediante el baño, ¿no? Pero ahí, vuélvela a leer. Voy a leerla, a ver qué anotación nos hace. Para apartarla para Yahweh, purificándola por medio de la inmersión en agua en la mikve, por así decirlo, a fin de presentar la asamblea mesiánica a él mismo como esposa, sin mancha, arruga o cualquiera de estas cosas, sino kadosh, sin defecto, por la cual estar complacido. Dice ahí, pero a lo mejor no leyó el 27. El 27, presentársela resplandeciente, pero dice ante la asamblea mesiánica. Ajá. Como esposa. Como esposa. Ahí hay esa palabra, ante la asamblea mesiánica como esposa, se abre. Sí, es totalmente diferente. diferente. Una connotación, que aquí nada más dice que representársela resplandeciente a sí mismo. Así mismo, fíjese. O sea, ahí no dice como esposa, es lo que me quiere decir. Así mismo. La representación, ¿no? Ajá. Bueno, de todos modos, aún utilizando esa versión, recuerden que dice, sí, ciertamente, que las bodas del Cordero, ¿no? Y que la asamblea es su esposa. ¿Sí? Realmente así lo dice. Entonces, aquí dice que purificarla a través de bajar la inmersión en agua. En hebreo dice, Le'ema'am, Yekadeshenam, Bitbaro, Acharei Asher Rahatz, Ota Bemikbe Mayim. O sea, es decir, que dice para apartarla con su palabra, después de haberla lavado en la mikve de agua. O sea, en las muchas aguas. Eso es lo que dice en hebreo. Pero fíjense, no se puede apartar con la palabra sin antes bajar a una mikve, sin antes limpiarse en las aguas. Entonces, volvemos, la misma idea. Entonces, cuando se baja la mikve, entonces nace para su vida de esposa. Ajá. Una elevación espiritual para las nuevas mitzvot. Hagan lo que hagan, la ciencia hasta el día de hoy, por más avanzada, no puede recrear el milagro del nacimiento. Por más que se ha elevado, y que se ha elevado tanto la medicina, que no sé si saben que ya hay una persona que tiene una mano robótica. Muy simple, pero le lograron conectar sus nervios a la máquina de tal manera que él puede con su celular, en su móvil, hacer movimientos con su mano muy simples, pero de todos modos hasta dónde ha llegado la ciencia. Ajá. Y bueno, hay muchas cosas que hace la ciencia, pero no puede equipararse eso al nacimiento. Todavía no. La palabra dice, mi hermano, que en los últimos tiempos habrá señales como esta. La ciencia se aumenta. Ajá. La señal del fin. Y eso es cierto. Estamos, no sé, bueno, no es, viene a colación también, adelantito, pero no lo voy a mencionar ahorita. Vamos, la siguiente, la tercera. Antes quería mencionarles algo interesantísimo. Bueno, la siguiente, la tercera. Cuando un discípulo se convierte en maestro, cuando un talmid se convierte en moré, cuando un talmid ha completado
su capacitación y su enseñanza. Él debe de sumergirse en una mikve. Ahora díganme la razón, es la misma. ¿Para qué? Porque es una elevación espiritual. Una elevación espiritual, ¿sí? ¿Y la primera? Pues purificación. La purificación para una elevación espiritual. Pero lo que decíamos del vientre, nace para una nueva vida, de enseñanza, por supuesto. ¿Sí? El Roy nos dio en la mañana, nos dio acerca del Bet Din. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí? Aquí, cuando se nace para Moré, para Roé, en el caso de los Meshijim, los mesiánicos, se hace una tevilá. Tiene que bajar a una mikve y estar presente por lo menos 3 maestros, 3 morim o 3 roim, para que se le deba, es decir, que esté un betín para que sea válido. ¿Ok? Esto lo podemos ver, por ejemplo, vamos a Vaikra, Levítico 8, 6 al 9. Levítico, que es Vaikra, 8, del 6 al 9. Lo leo. Vaikra 8 del 6 al 9, o es Levítico 8 del 6 al 9. Dice así: Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó en agua. Esto es mikve, o sea, lo sumergió. Puso la túnica sobre él, lo envolvió la banda alrededor de él, lo vistió con el manto, le puso el efod, lo envolvió alrededor con el cinturón de jorado y ató a él el efod y le puso el oráculo y en el oráculo le puso el urim y el tumim y le puso el turbante en la cabeza y al frente del turbante él fijó la lámina de oro, el ornamento especial Kadosh, como Yahweh le había mandado a Moshe. Estamos en lo que se conoce por allá afuera como el bautizo de consagración. Pero no es lo único que se tenía que hacer. Acuérdense que la consagración es todo. ¿Cuál fue la consagración? 7 días. Y había sacrificios, había sangre. También incluyó la pureza a través de bajar en una mikve, ¿sí? Y investirlo con las ropas sagradas. Eso también fue parte de la consagración. Por tanto, por eso les decía, no hay diferentes mikve, tevilot, sino que tiene un mismo propósito, pero sí se usa, es uno de los pasos para la consagración, que es cosa diferente. Ahora, yo les decía, aquí Moshe trae a Aarón, y Aarón no estaba tamé por tener lepra o tzara, no estaba tamé porque tuvo flujo, no estaba tamé porque había tocado un cadáver, sino era esta purificación para una elevación espiritual, porque de ese momento en adelante él sería el Cohen Agadol, el sacerdote, el gran sacerdote, el que estaría por encima de todos, y él sería la única persona que entraría hasta el Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo, al lugar donde no existe mayor santidad. Era necesario entonces purificarse, una elevación, aunque no tenía tamé, no tenía impureza, pero esto le lleva a una elevación para lo que tenía que él
ahora tomar como su trabajo. Cuando nosotros hacemos mikve antes de Yom Teruah, no es porque estemos tamé, impuros, sino es porque nos queremos preparar, estamos en una elevación espiritual para las fiestas, para lo que es las fiestas. O sea, vamos a estudiar también lo que conllevan las fiestas y vamos a meternos un poquito más. Y entonces, por eso es que muchos acostumbran, antes de Pesaj también, ¿por qué? No es porque estemos impuros, sino porque buscamos una elevación espiritual, un nacimiento, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente. Hermano, Dígame. ¿Va a pasar al punto Punto 4. o va a leer? No, voy a leer. Ah, ok. Voy a En leer. el 8 quería hacer una pregunta de lo que dice aquí del UNIF y el... Mi hermana, por favor. Dígame. Ah, eso. Sí. Aquí en el 8 dice acerca de que también le pusieron el UNIF, dice en el 8. El urín y el tumín. En el pectoral, el UNIF y el tumín. ¿Qué es eso? ¿Qué es? En el pectoral del Cohen Agadol había estas misteriosísimas que se le llamaban Urim. Urim significa luces. Bueno, ya con eso continuamos. Vamos a ver dónde. Iba al cuarto. Sí, no, voy a dar una cita más. Ah, ok. Vamos a... Yohanan, la Besorá de Yohanan. Juan, Evangelio de Juan, que se conoce por ahí. 2, 4. Vamos a ver cómo el mismo Mashiach cumple con esta parte. Es decir, tiene que haber mikve para cuando tú te conviertes en este caso en rabí. Y hay que ver de esa palabra rabí también, porque muchos tienen la mala idea de que existe una prohibición de que se llamen rabí. Pero bueno, eso no es nuestro tema. Vamos a Yohanan capítulo 2, versículo 4, el cual dice, dice, y entonces Yeshua responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Acuérdense, están en las bodas de Cana, ¿sí? En Galil, son invitados y se acaba el vino, porque hay que dar vino 7 días o hasta 14 días. Eso es lo que es conforme a Torah. Y ahora se acaban y Miriam le dice a Yeshua que intervenga, pero noten cómo dice Mashiach, dice, ¿y qué tenemos tú y yo? O sea, ¿qué tengo contigo, mujer? Esto no es nuestro asunto. ¿Por qué? Porque mi hora no ha llegado. ¿A qué hora se refiere? No. Vamos a Mateo. Las primeras 3 Besorot, los primeros 3 buenas noticias, llamados por ahí evangelios. ¿Es Mateo qué? 3. Ajá. ¿3 qué? Ahorita les digo, 3, ahorita estamos ahí. Las primeras 3, en lo que se conoce como Mateo, Marcos y Lucas, empiezan desde Yohanan, el que sumerge en agua, o llamado Juan el Bautista. ¿Sí? Ese es el punto de partida. En Yohanan vemos unos eventos antes de Yohanan. ¿Qué es lo que queremos decir? Que en las primeras 3 Besorot se nota cómo Mashiach, como el Rabí, no hace especialmente nada, no inicia a proclamar las buenas del reino hasta que se sumerge a través de Yohanan en el Jardín. Véanlo, no
empieza lo que conocemos ahí por ministerio. La palabra hebrea es abodá. No empieza su servicio, sino hasta después de que se sumerge. Por eso decimos, cada talmid o cada discípulo que termina su etapa de enseñanza, de aprendizaje más bien, para volverse moré, para volverse maestro o rabí, necesita forzosamente sumergirse en la migbe para nacer, para su vida de enseñanza, una elevación espiritual, porque ahora él es el que va a dar. ¿Sí? Ahora, estábamos en 3, ¿verdad? Tres 3:13 de Mateo. Dice, búscanlo, ahorita les digo, vamos a comentar otra cosita por aquí. Hasta en el 4 es cuando ya dice que fue al desierto. Y volviendo del desierto es cuando empieza a anunciar las buenas del reino. No antes y no después. Solamente a través de esto. ¿Sí? Dice, entonces Yeshua vino a Galil, a Yohanan en el Jardín, a Juan en el Jordán, para ser sumergido por él. Y entonces en el 15, pues él le dice que se resistía a Yohanan. En el 15 le dice, y le responde Yeshua, dije, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Sabía que el Mashiach era superior? Por supuesto lo sabía. Entonces dice, no, mira, yo necesito que tú me sumerjas. Pero dice, no, así se tiene que hacer. Entonces el paso para cualquiera que se va a convertir en Roe, en Moré, en Rabí, en Zaken, etc., necesita sumergirse en la migbe con un betín, con testigos que avalen precisamente esta parte. Última, 4, por conversión. En este se necesita también un Bet Din, como les he dicho, con 3 maestros, Morim, con 3 Roim, o la Kaal, que es la congregación, la Keilah. ¿Sí? Necesita ver eso. Ahora, para hacer una conversión completa se necesitan 2 pasos esenciales: la milá, la sangre, y la inmersión en agua. Porque aquí nace, ¿para qué? La persona que la conversión nace para formar parte de Am Israel. Nace para formar parte de Am Israel. Eso es eso. Ok, excelente. Entonces, déjenme comentarles algo acerca de esta misma idea. Dice en Jihod Avodat Yom Kippurim, en las leyes acerca del servicio del día de la expiación, en el capítulo 2, en la Halajá 2 del Rambam, dice, cada vez que el gran sacerdote tiene que cambiar su ropa, la eliminación de un conjunto de prendas de vestir y poner a los demás, debe sumergirse en una mikve, como está escrito en Vayikra o Levítico 16, 23 y 24. El Cohen Agadol, el gran sacerdote, se sumerge 5 ocasiones en una mikve y se santifica las manos y los pies 10 veces en ese día. Y eso es, él lo deduce de varias partes. Entonces, en el día de la expiación, el gran sacerdote 5 veces entraba en la mikve. ¿Para qué? ¿Con qué razón? Se los he dicho, elevación espiritual en un mismo día. Por eso es importante que tomemos o que bajemos a una mikve nosotros
antes de Yom Kippur. Es importante, necesitamos una elevación espiritual. ¿Mande? Sí se puede hacer más de una. Ese no es nuestro tema, Pero sí se puede. pero sí se puede. Sí, Sí, porque es Porque para en purificación. el cristianismo nada más dicen que solo una. sí, se basa mucho, y de hecho hasta en el mesianismo hay personas que solamente dicen, nada más una vez que bajas a la mikve y ya, queda ahí, solamente. Pero este sigue siendo un pensamiento cristiano que dijiste que lo íbamos a ver al final, ¿no? De la última pregunta de Ajá. 8 días, Sí, ¿no? En eso nos quedamos. En eso nos quedamos. Se podía y se debía hacer como dijo que era la costumbre, porque ajá, ya Ajá, nos pues, habían hecho no. diferente. y sí, es que Y eso escrituralmente, es cierto, como lo vimos hace 8 días. ajá, pero es que escrituralmente dice que hay un solo bautizo ajá. para el perdón de los pecados, ¿no? Pero todavía no llegamos a ese tema, por eso lo dejamos hasta el final, tú lo dijiste. Sí, sí, a ver, ¿va a comentar algo también? No es eso, es para conversión, no es para perdón de pecados, es para conversión. La escritura lo Lo dice. que pasa es que como usted nosotros lee usted lo que es los escritos de los Talmud. Y en los escritos de los Talmud han sido manipulados. Los escritos de los Talmud han sido manipulados y por eso ponen palabras incorrectas. Se supone que No son las correctas. que ya no es para perdón de pecados. Ajá, ahorita vamos a ver ese punto. pero es que vamos a eso vamos a estar. Sí, precisamente vamos a ese punto. Ahora, ¿cómo decimos que en la conversión se necesitan precisamente milá e inversión? Ajá, porque dice, se necesitan estos dos para una conversión. ¿Sí? Estábamos comentando, antes de esto estábamos comentando que aún hasta mesiánicos hoy día insisten que nada más debe ser una mikve y ya. Pero como lo hemos visto, según la Torah había muchas veces, y lo hemos visto también ya en los escritos de los discípulos, también había varias veces, y no solamente, sino que hasta por casarse, hasta por cuando va una persona a casarse, se sumerge. Entonces, no puede haber una. Cuando dice una, como les explicaba la vez anterior, significa un tipo, nada más hay un tipo, el que es la inmersión, toda es para purificar. Y ya de esta manera estamos viendo. Cuando Am Israel es sacado de Egipto, y Egipto tipifica el mundo, ¿ok? Es sacado de ahí, se necesitan varias cosas. Sangre. ¿De qué sangre? De Pesaj, obviamente, sí, la sangre de Pesaj, pero hay otra sangre, porque de hecho en Ezequiel dice, y te lavé de tus sangres. ¿De tus sangres? No, ¿cuáles dos sangres? O sea, sangres es plural, sangre es singular, una. Entonces cuando dice dos sangres, y lo vamos a ver en Shemot, bueno, ahorita no, yo les digo que vamos a internarnos en cada uno de estos puntos en una clase aparte, esto nada más es introductorio, y eso lo vamos a ver en Shemot. Entonces hay sangre de milá, de circuncisión, para la conversión. Por eso se necesita la sangre de la milá, la inmersión, para ser una conversión completa. Esto es, y también tiene que haber testigos, como les decía, un bet din. ¿Cómo recibe entonces la mikve o la tevilá Am Israel? Lo dice Corintín Aleph, 1 de Corintios 10, si no me equivoco. Si no, ahorita corregimos. No, sí, aquí está. Uno y 2. Corintín Aleph 10, 1 y 2. Dice así. Bueno, a ver. ¿J Mitzah tiene la Kadosh? No. ¿Quién tiene la Kadosh? La versión Kadosh.
Ah, mi hermano Ariel. ¿Verdad? Usted tiene la Kadosh. ¿Nos podría leer en la Kadosh? Y ahorita lo leemos en la versión común. 1:10. 10:1, mi hermano. 10, 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. En la relación a la nube y el mar, todos se sumergieron en Moshe. Ajá. Ahora lean la versión común. Mi hermano Jacob. ¿En qué versión? En la que usted tenga. No sé la que trae. 60, que es la Reina Tengo Valera. cinco versiones. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y en el mar. Ok, entonces, ¿cómo recibe la mikve, la sumergión? A través de pasar el mar. Ajá, entonces ya teníamos que hubo sangre de Pesaj, del cordero, y sangre de la Milá en Egipto, y posteriormente hay una mikve en el mar, en el Yansuf, en el mar de las cañas, que se traduce normalmente como el mar rojo, y salen como a Israel ahora sí. Ajá, por eso es que se necesita para la conversión Milá y Tevilá, o sea, circuncisión y agua. ¿Dónde lo vemos otra vez? Acuérdense, ¿dónde lo vemos otra vez? Están a punto de ingresar a Eretz Israel, a la tierra de Israel, una nueva generación que no conoció todo lo que vivieron sus padres en el desierto, y les pide, dice, que hagan circuncisión. ¿En qué monte? ¿Quién fue? Josué, conocidos. ¿Sí? Ellos necesitan circuncidarse. ¿Y qué pasan después? El Jordán. Nuevamente agua. Entonces vean, nuevamente circuncisión y luego agua en el Jordán, que también pasan. Acuérdense que pasan el Jordán, y bueno, ya empieza la conquista, etcétera. Entonces, para eso también se necesita un Bet Din. Si no, no está completa la conversión. Ajá. Sin ninguno de estos pasos está completa la conversión, y esto es lo que se debe enseñar. Muy bien, ahora vamos a tomar entonces un tiempo para ver lo que la pregunta. Desde aquí, todas las citas que hemos visto, a excepción de lo que viene en Mateo, todas las demás citas, sobre todo de la Torá, que es nuestra máxima autoridad, bien lo decía el Roe en la mañana, la Torá es la máxima autoridad, la autoridad suprema, y vemos que en la Torá siempre se habla como purificación. Vamos a leerlo. Ajá, nuevamente Efesios 5:26, y ahí encontramos, ya lo leímos, pero vamos a hacerle énfasis aquí para purificar. Y una cita muy importante, ¿sí? Dice así, mi hermano, léalo desde una versión que no la haya leído para que sea algo diferente. Mi hermano Jacob Román. La nueva versión internacional dice 5:26 de Efesios. Para hacerla Kadosh, o sea, para hacerla santa, Santa. Él purificó
Purificó. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Hasta ahí, espérame tantito. Entonces, dice que es para hacerlo santo y para purificar. Nada más. Vamos a Hebreos. Ibrim 9:22. Y ahí vamos a encontrar lo que enseñaban los primeros discípulos. Hebreos 7, ¿no? Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Lo voy a leer, nada más que lo encuentren, desde la versión 14. Sí, bueno, yo desde aquí lo voy a leer. Dice, de hecho, de acuerdo a la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ok, entonces, según la Torá, se puede purificar de varias maneras. Se puede purificar por el agua, se puede purificar por la sangre y se puede purificar a través del fuego. ¿Sí? Esas son las tres formas que según la Torá se puede purificar. Pero dice, adelantito en este mismo verso, pero hablando de perdonar o de expiar pecados, solamente es a través del derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no puede haber expiación o perdón de pecados. Por ende, cuando la traducción dice, y que para bautizo dice en estas versiones, para bautismo, para arrepentimiento, para perdón de pecados, no puede ser, porque niega la Torá, que la Torá dice que solamente se puede redimir de pecado por sangre y nada más. En cambio, la sangre puede servir incluso para purificar. Una de las cosas que hicieron con el Cohen Agadol fue esparcir sangre sobre él, ¿sí? Y era también parte de purificación. Entonces va la misma idea. Cuando entonces se está hablando aquí en la parte anterior, vamos a ver otra cita. Vamos a Hechos 2:38. Y aquí vamos a ver de una manera completa en un solo verso. Lo mismo que estaban predicando, ahora lo va a hacer Kefa Shaliach, conocido como Pedro, ¿sí? El que está hablando. 2:38. Y léanlo desde, mi hermana Mitza, por favor, léalo desde la versión que usted tiene. Ay, hermanita, estoy apuntando. No se preocupe. A ver, léala, por favor. Dice, Kefa les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados y recibirán el don del Ruach. Ok, entonces una de las citas que se utilizan, que es para decir que la inmersión en agua es para perdón, es una de estas. Ajá. Pero si ustedes notan en el principio del verso, dice, hagan teshuvah o arrepiéntanse, ¿sí? Regresen a Yahweh y después sean sumergidos en la autoridad de Yeshua Mashiach para perdón de sus pecados. Ok, pero el perdón de pecados, como hemos visto, no es por el agua, sino por la teshuvah, el arrepentimiento. ¿Sí? Por eso es que dice, al principio por eso enfatiza, hagan teshuvah, arrepiéntanse. Y ya después, posteriormente, vienen los otros pasos. Porque si tú haces mikve, pero no hay teshuvah, pues no sirve. De hecho, nada sirve sin la teshuvah. Sin la teshuvah tú no vas a poner emuná o fe, la certeza. Y sin eso
nada de lo que hagas. Así guardes no sé cuántos preceptos de la Torah, pero sin la emuna, claro, después de la Teshuvah, sin Teshuvah no guardas Torah, de hecho. Es el que no se arrepiente no va a querer guardar. No hay fe, no hay emuná para poder hacerlo. Por eso es que este verso lo dice. Ahora, ese mismo libro, Masesh Vihim, Hechos 3:19. Por lo tanto, arrepiéntense, Tesúa ahí, y vuélvanse a Yahweh para que sus pecados sean borrados. Muy bien, nuevamente, arrepiéntanse o hagan Teshuvah para perdón de pecados. Nuevamente el punto es la Teshuvah, el arrepentimiento, pero no es a través de agua, sino a través de lo que ya dijimos. Efesios 1:7. Efesios 1:7, el cual dice: en unión con Él, por medio del derramamiento de sangre, nuevamente sangre, somos libres de nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la misericordia. Nuevamente no menciona agua, sino sangre, ¿sí? Vamos a verlo desde la Torah. Vayikra 4:20. Desde la Torah en Levítico 4:20, donde nos vuelve a expresar que sin el derramamiento de sangre no puede haber expiación, no puede haber perdón de pecados. Vayikra 4:20. Una de las cosas que tenemos es que no es lo mismo escrito que hablado. Lo que está escrito ahí en el testimonio de los primeros discípulos, conocido como el Nuevo Testamento, bueno, pues el hebreo y el griego de los que están se pueden leer de diferentes maneras, no nada más pero el traductor le pone la idea o lo suple. Por ejemplo, yo les decía de un punto, les decía bar mitzvah, literalmente significa hijo mandamiento, pero le decimos hijo del mandamiento. ¿De dónde sale el del? Al momento de nosotros traducirlo, le ponemos un suplemento para que sea entendible. Sí, por eso. Entonces, en algunas partes también hay unas partes que están como suplemento. Y eso lo pueden ver, de hecho, en algunas versiones utilizan unas cursivas, la letra cursiva. Cuando ves la letra cursiva en una versión, significa que eso no está en el original, sino que fue puesto para que sea más entendible el texto. Pero la gran mayoría de versiones no tiene esas indicaciones y tú crees que todo cual viene ahí está escrito así en el original, lo que también viene a fomentar errores. Vayikra 4:20 dice: esto es lo que hará con el novillo, hará lo mismo con este novillo como hace con el que es para la ofrenda de pecado, el Korban Hatá. Así el Cohen hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Habla de una ofrenda, un corbán, conlleva sangre y dice ahí, es perdonado su pecado. Y no en la mayoría de corbán, por ejemplo, un corbán hatá, cuando tú ibas por un sacrificio por el pecado, solamente tenías que llevar esto y hacer todo el ritual
que conlleva el Korban Hatá. Eso está en los primeros capítulos de Vaikra, en los primeros 6, si no me equivoco. Ahí no se habla de que una persona tenga que hacer una mikve o bañarse o limpiarse, no lo habla, pero sí dice que es perdonado su pecado. Por tanto, entendemos con eso que no es necesario el agua, sumergirse en una mikve para el perdón de un pecado. Solamente la sangre. Si fuera importante o esencial, la Torá lo tuviera escrito. No podría haber una parte donde se hablara de perdón de pecados sin el agua, y ahí entenderíamos que es un paso esencial y que es parte del perdón, pero no está. Esa parte no lo dice, y así lo vemos en varias partes de la misma. Yo sugiero una de las versiones que tiene una traducción todavía más exacta, es la de Julio Dam. Se llama su Pacto Renovado, se llama Pacto Renovado, el Rabí Julio Dam. Y en él, por ejemplo, en esa versión, ¿qué es lo que él hace? Miren, Julio Dam agarra el griego, lo traduce al hebreo, y del hebreo lo traduce al español. Entonces es un poco más fiable y es una versión digna de destacar. Julio Dan lo traduce, por ejemplo, en Marcos 1:4, le dice: y luego Yohanan, haciendo inmersión en agua en la tierra de pasturas, anunciando el arrepentimiento para perdón de pecados. Lo que en la versión común dice que anunciaba bautizo para perdón de pecados, o de arrepentimiento también en esa parte. Por ejemplo, vamos a eso, a Marcos 1:4, por favor. Y es lo que les digo en esta parte. Ahora, sobre todo, no les digo que todas las traducciones estén mal. No. De hecho, por más que queramos, una traducción sigue siendo eso, una traducción. Y no se puede expresar todo lo que viene en el original con una traducción. Por eso se hacen varias traducciones. De hecho, por eso los maestros consultan varias versiones de un solo verso para ver diferencias. Y dependiendo de versión a versión, pues también es un poco más fiable, un poco menos fiable, etcétera, etcétera. Entonces Marcos 1:4 dice: así pues, era Yohanan el que sumerge en agua, el cual apareció en el desierto proclamando una inmersión que envuelve volverse al Yahweh de los pecados para ser perdonados. Esta es una de las otras citas en las que dice precisamente bautismo para arrepentimiento. Y tal vez se traduce así por la idea de la conversión, que les decíamos que era uno de los pasos que se tienen que tomar como indispensables: la sangre de la milá y la inmersión. Tal vez por eso él puso la inmersión que envuelve volverse a Yahweh de los pecados para ser perdonados. Mi hermano, por favor. Bueno, a mucha razón lo que dices dependiendo la versión, y dentro de la gramática de una lengua le llaman concordancia lógica para ser entendible. Pero agraciado o desgraciadamente nuestra lengua española tiene una gran de variantes, tanto regionales como lingüísticas, en cuanto a jerga y calor. Y de una manera te puede ser una cosa en el sur, otra en el norte, etc. Pero aquí lo que se ve es realmente la esencia. Mira, te voy a leer, y si somos realmente
sagaces, tenemos nuestras antenas listas, como diría el litiguista, y se agarraría de cualquiera de estos puntos, ¿no? Como lo entiendes. En Reina Valera 1960 dice, y bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Fíjate, ahí hay algo bien importante, de la connotación de, o sea, predicaba el bautismo de arrepentimiento. No dice el bautismo para arrepentimiento, o sea, es ahí cuando decimos, híjole, ¿qué crees que no sabemos leer a veces, no? En la de Dios habla hoy dice, y así se presentó Juan el Bautista en el desierto, decía que todos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios perdonara sus pecados. Muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Y muchas cosas cristianos, del pensamiento cristiano, nos quedamos en esto. Fíjate, para perdón de los pecados, bautizan. Decía Lucas 3:3. Lucas 3:3 de igual. Déjenme acabar. Eso mismo. Sí, no, pero adelante, nada más déjenme acabar este, ¿no? En las Américas dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de, fíjate, bautismo de, o sea, bautízate en el arrepentimiento, ¿no? Para el perdón de pecados. En versión internacional dice, así se presentó Juan el Bautista, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Nuevamente, arrepentimiento para el perdón. Ajá. Pero aquí dice, bautismo de arrepentimiento para el perdón. Ahí está. Me decía que Lucas 3:3. Lucas, cuando dice bautismo de, primero antepone de al arrepentimiento. Esa es una conjunción que va ahí. O sea, Lucas 3:3 me dice. Vamos a ver qué es lo que... Sí, es muy interesante las versiones, cómo nos las pintan, ¿verdad? Lucas 3:3 dice en Reina Valera 1960, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón del pecado. Dios habla hoy, dice, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Diferente, muy diferente, ¿no? Y eso es todo. Y esa es una conclusión de palabra. De conversión para perdón de los pecados. ¿En la Jerusalén? De conversión. Un bautismo de conversión, dice. Ajá. Perdón de los pecados. Ahí es diferente también. Es un bautismo de conversión. Bautízate convirtiéndote primero. Lo que decíamos, el paso, bueno, el punto número 4 de la conversión, que necesita, forzosamente es así, necesita inmersión. Si no hay una inmersión, no está completa la conversión de una persona. Y eso también, por ejemplo, en la casa de Yehudá, los judíos, hasta el día de hoy, se necesita eso, la Brit Milá y bajar a la mikve. Y de hecho, la única conversión que es válida en Eretz Israel es la conversión ortodoxa. La reformista y todas las demás no valen. Tú llegas ahí con tu conversión, aunque sea judía enteramente, pero reformista, y tú no eres judío, tú no eres converso. No, tiene que ser de los ortodoxos, si no, no vale. Y una conversión mesiánica, pues menos, ¿no? En
Menos. Bueno, La Gadol dice, él provocó el Yahvé proclamando una invención referente a volverse a Yahvé de los pecados para ser salvados. ajá, sí, también. Volverse a repetir. Volverse a Yahvé de los pecados, o sea, volverse a Yahvé de los pecados para que te perdone. Ajá, sí, ahí lo dice la versión Kadosh. Ajá, lo dice así y ya el otro paso sería pues la inmersión. Exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a terminarlo aquí.